Bueno, nos quedamos en el punto 19. Habíamos visto la variación de la resistencia con la temperatura y tenéis que hacer el problema 12 y 13, que os mandaré una tarea para que lo subáis. El siguiente punto es la tensión eléctrica y se define como en la tensión eléctrica como entre dos puntos de un conductor, como el trabajo para mover la unidad de carga de un punto a otro. ¿Por qué? Porque este punto tiene una carga más positiva que este punto. ¿De acuerdo? Ya vimos lo que es la carga en un átomo, que hay un exceso de electrones, tendría carga negativa y una falta de electrones, carga positiva. Pues si hay una diferencia, pues esto se llama diferencia de potencial. Eh, Se puede entender un poquito mejor, fijaros aquí, con este depósito de agua. Hay una altura muy pequeña, es decir, hay una baja tensión, una baja diferencia de potencial entre este punto y este punto, y por lo tanto el agua que circula, el agua que sale, tiene eh, menor fuerza. En cambio, si tenemos una altura mayor, el agua sale con más fuerza, más intensidad de corriente, ¿vale? Entonces, esto digamos que es el símbolo de la diferencia de tensión. Pensad en un edificio alto. Si tú en un edificio alto tiras, tiras un boli de arriba abajo, pues el boli adquirirá una velocidad y bajará. Pero si tú en el edificio tiras el boli de aquí, del mismo piso, del piso 100 al piso 100, no se moverá. Pero si lo dejas en el suelo, en el piso 100 al piso 100, no hay diferencia de altura, aunque estés en el piso 100. Así que no habrá corriente eléctrica. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los postes de red eléctrica donde se posan los pájaros a miles de voltios. Pero como solo están a una a una tensión, no tienen una diferencia de potencial, pues por eso no se electrocutan. Si estuvieran tocando el suelo en algún momento, pues ahí sí que habría una diferencia de potencial y entonces se abrasaría. Bueno, vamos a ver cómo se mide la tensión eléctrica. Fijaros que, bueno, la unidad es el voltio. Si tenemos 230 voltios, también se suele utilizar el voltios, pero cuando empezamos a trabajar con alta tensión, 1000 voltios, 10.000 voltios, lo que sea, ya se empieza a utilizar el kilovoltios, pues como el kilómetro, un kilovoltio son 1000 voltios. Si utilizamos eh, submúltiplos del voltio, es decir, unidades pequeñas de voltio, pues 0,0001 voltios, en lugar de utilizar el voltio podemos utilizar el milivoltio. Simplemente hay que pasarlo, pero siempre en la fórmula hay que pasarlo siempre a voltios. ¿Cómo hacemos la medida? Si yo tengo una pila, voy a colocar un aparato de medida que se llama voltímetro en cada uno de los puntos a medir. Y con eso se obtiene una medida que es la tensión. Vosotros tendréis un tester digital, un multímetro, con el cual, utilizando eh, ¿cómo se llama? Este botón, podéis seleccionar qué es lo que queréis medir, si corriente continua, esta rayita quiere decir continua, corriente alterna, tensión alterna, si queréis medir resistencia, etcétera, y otras cosas como continuidad, ¿vale? Vamos a pasar a la ley de Ohm para que podáis hacer los ejercicios siguientes. La ley de Ohm es esencial, es fundamental. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión eléctrica. ¿Os acordáis de la altura? A mayor altura, mayor intensidad, mayor caudal de agua, más rápidamente bajará. Y la resistencia, digamos que sería como el símil de la sección de la manguera. Una manguera muy pequeñita hará que apenas salga agua. Una manguera con una sección muy grande hará que salga mucha agua. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las magnitudes con las que vais a trabajar. Al aumentar la tensión, aumentamos la intensidad. Al aumentar la resistencia, disminuye la intensidad. ¿Vale? Aquí tenéis el signo que os he dicho. A mayor resistencia, esto tiene mayor resistencia porque su sección es más pequeña, por lo tanto sale menos agua. Esto tiene menor resistencia porque la manguera es más grande y puede pasar mucha más agua.